navegar y a descubrir cuál es la estructura de un curso de Luga. Como ustedes pueden ver, siempre van a recibir nuestro cartel de bienvenidos. Como les comenté anteriormente, vamos a tener siempre la metodología de trabajo. Recuerden de leerla, de agendarse las horas de la clase en vivo. Recuerden de estar siempre presentes porque si bien nosotros estamos siempre para acompañarlos a través del foro del docente, a través del WhatsApp de atención al cliente de LUGAP, también es importante de que ustedes vayan organizando su agenda diaria para que puedan ir estudiando y avanzando al ritmo que es el óptimo para que rápidamente puedan obtener su certificación. Vamos a ver que todos los cursos tienen un foro de presentación. Este foro de presentación es muy importante que ustedes lo completen porque como estamos tan lejos, todos estamos en diferentes partes del mundo, LUGAP tiene estudiantes de todo el mercado de habla hispana, en principio hay gente de España, de México, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, y bueno, me debo haber faltado alguno de nuestros estudiantes. En principio tenemos de todos lados, entonces es importante de que nos presentemos porque nuestros colegas, nuestros acompañantes del viaje, del aprendizaje, es importante que nos conozcamos. Entonces siempre va a haber un foro de presentación donde el docente, como ustedes pueden ver, toma un objeto a partir del cual nos tenemos que presentar. Es importante que ustedes lean con atención esta presentación y entiendan cuál es la consigna. En este caso, la profesora nos ha propuesto que elijamos una foto personal y que nos presentemos en no más de 5 renglones a partir de nuestro lado favorito. ¡Qué rico! Bien, entonces, ¿cómo lo hago eso? Ustedes tienen que identificar, y de paso esto ya nos sirve para ir aprendiendo a manejar la plataforma, los iconos que nuestra plataforma va a tener. ¿Qué es un icono? Ese dibujito, esa indicación de que nos está dando referencia a qué es lo que hay que hacer. En este caso, debajo de la palabra van a ver que existe un icono, que es este dibujito, que en este caso tiene un recuadro de color azul y un recuadro de color verde. Ahí lo que nos está mostrando es que eso es una actividad y si ustedes desplazan el cursor van a ver que se transforma en una manito, como en este caso. Si yo hago clic sobre la palabra azul, que dice foro de presentación, que también es una manito, me voy a dar cuenta de que es un icono activo, que me va a llevar a navegar a otra paginita dentro de la plataforma. Y acá es donde está la presentación personal de la profesora y acá me da la opción de añadir un nuevo tema de debate. Cuando yo me voy a presentar tengo que añadir un nuevo tema de debate. Cuando yo tengo que responder un foro de un trabajo práctico de mi profesor, también tengo que añadir un nuevo tema de debate. Acá podemos ver que la profesora ha respondido, han subido una foto y un saludo a la distancia. Entonces yo voy a elegir la opción añadir un nuevo tema de debate y automáticamente se me abre esta pestañita de conversación. Asunto, voy a presentarme. Hola, me llamo estudiante LUGAP y acá voy a poner mi descripción a partir del helado. Hola, me llamo estudiante LUGAP, soy de Austria, tengo XXI años y mi helado favorito es la cereza a la crema, que les aclaro, en Austria no se consigue. Bien, listo. Ahí entonces yo escribí el asunto, que es mi presentación. En el texto voy a responder la consigna que la profesora me había pedido, que era escribir los 5 renglones, hasta 5 renglones. Y yo puedo, con este botoncito que está acá, no sé si lo pueden visualizar, esto es muy importante porque esta es la barra de herramientas que ustedes van a tener en todos los recursos para subir una tarea, para subir un foro. Esta es la barra de herramientas permanente de la plataforma. Entonces yo hago clic aquí, puedo elegir subir una foto. Esto es siempre la misma lógica para subir un archivo, para todo, así que es muy importante que lo vean. Me voy acá. En este caso me dice propiedades de la imagen, yo acá examino repositorios, elijo un archivo, selecciono el archivo, me vengo a mi escritorio,
veo cuál es la imagen que quiero subir, le doy a la opción subir este archivo y siempre tengo que hacer clic aquí. La imagen es solo decorativa. Acá yo le voy a achicar el tamaño porque es muy grande esa imagen, apenas quiero una imagen muy pequeña, entonces me la llevo, esto lo hago yo porque me gusta, la pongo centrada y listo, y guardo la imagen. Entonces ahí yo envío al foro, ahora todos pueden ver, acá hay un mensaje que me dice que tenemos 30 minutos para editarlo. Si quisiera editarlo, voy a la ruedita me va a dejar, bueno, suscribirme en este caso, y yo tengo la opción de editarlo. Entonces acá ustedes pueden ver que ya está activo mi foro, ya está mi presentación que dice que hola, me llamo Luga, el estudiante Luga, y que lo ha publicado. Espero, recuerden siempre la mecánica, la estructura, siempre todo lo que ustedes vayan a subir en la plataforma les va a pedir un título, una descripción y van a poder examinar y buscar el archivo. Hasta acá entonces hemos entendido cómo funciona el foro. Yo puedo al costado izquierdo, también es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, hacia el costado izquierdo yo voy a tener los accesos directos que le llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto que yo puedo hacer clic acá y me vuelvo automáticamente para atrás, a la página principal donde estaba, ¿no? Entonces ahora yo ya marco el clic de presentación porque yo ya he avanzado, yo ya he hecho esa actividad, ¿no? Veo acá hay avisos, fíjense en que es el mismo dibujito, avisos, es también lo que nosotros llamamos un foro, en este caso es por si el docente decidiera comunicar algo, no hay nada que ver, así que no hay inconveniente con eso. Vuelvo a usar mi costado izquierdo y voy a volver para acá atrás, voy a marcar como avisos, lo voy a dejar así pendiente, y acá está el foro de consulta. El foro de consulta es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que lean a qué hora el docente se va a conectar, como en este caso a las 8 p.m. y lo que voy a hacer con el foro de consulta es exactamente lo mismo. Voy a ingresar como ingresé en el foro de presentación y voy a hacer exactamente lo mismo. Es lo que vamos a ver en el próximo video. Espero que hasta acá les haya servido y cualquier inconveniente no duden en contactarse con Luga.